Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 24 de abril del año 2020. La frase del día me la envió Fabiola Garzón por correo, y es esta: en una época de cambios radicales, el futuro es de los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Eric Hofner. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo que más se escucha en la radio colombiana y en el exterior. Empiezo con este correo. Nos lo escribe Mauricio Trujillo. Dice que le tenga paciencia a don Oscar Rentería. Dice él: creo que en el programa del martes hablaron de jugadores de segunda división que se destacaron en los mundiales. Se pasó a mencionar, creo, a Paolo Rossi, goleador del último mundial en Italia. El tema de Paolo Rossi fue así. Él jugaba en un equipo que se llamó Lanerossi Vicenza. El director técnico era un señor de apellido Fabri en 1977. Salió goleador de la B. Enzo Bersot, el técnico de Italia, con 21 añitos, lo vio y lo llevó al Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Ahí Paolo Rossi, de manos de Bersot, marcó 3 goles, jugaba con Bétega en el ataque y la selección de Italia fue cuarta en el Campeonato del Mundo. Pero tiene razón, vale la anotación de Paolo Rossi. He recibido muchos correos, César, sobre el asunto de la rebaja de los sueldos de los jugadores de fútbol o la cancelación de sus contratos. Por ejemplo, el doctor Juan Felipe Gómez Angarita, abogado, nos escribió. Me llegó un mensaje también del doctor, debe ser Carlos Jiménez, porque él se firma C. Jiménez. Me dice: don Oscar, comuníquese conmigo, trabajo en el Ministerio del Trabajo. Y yo, pues, ante lo que comentamos ayer, le pregunté al ministro del Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, lo siguiente, comillas: teniendo en cuenta la calamidad pública o la fuerza mayor, un equipo le puede, sin común acuerdo, rebajar los ingresos o cancelar el contrato a un jugador. Y el ministro me respondió textualmente, lo que le agradezco muchísimo: no. El artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo dice que el contrato se puede revisar cuando sobrevienen graves alteraciones de la normalidad colombiana, pero suponiendo que haya siempre acuerdo entre las partes. Si no lo hay, decide el juez de trabajo y el contrato sigue aplicando. Si el equipo lo hace unilateralmente, quedará expuesto a demandas. Hasta ahí, cierro comillas, la explicación del ministro, que le agradezco muchísimo. Claro, eso quiere decir que yo no tenía razón. 2 cosas. La primera, en el Código Laboral habla de fuerza mayor y caso de emergencia. Y en ese ítem se pueden aplicar esos 2 temas para reducir los salarios, pensaría yo, como lo han hecho varias empresas y como lo han hecho ya algunos equipos de fútbol. Yo ayer dije que a mí me habían bajado el sueldo sin preguntarme, pero no dije qué empresa. Quiero aclarar que no fue ni Caracol ni Win, porque se armó un lío, don Oscar Rentería. Usted no se imagina lo que sucedió con esa afirmación. Pero repito, no fue ni Caracol ni Win. Yo tengo la posibilidad de trabajar en algunas otras empresas y repito, no fue ni Caracol ni Win. De todas maneras, muchas gracias a toda la gente que se solidarizó con mi noticia, don Oscar Rentería. Menos mal que usted es el jefe mío en este programa, pero no me paga, porque si usted hubiera sido la persona encargada de pagarme, ya me hubiera rebajado, bueno, me hubiera quitado todo el contrato, me hubiera rebajado totalmente el sueldo. Queda claro, César, y esto para beneficio de la información, que de común acuerdo se puede hacer, pero si no hay común acuerdo, no se puede hacer, por lo menos hasta el momento en Colombia, de acuerdo con el ministro y el Código Sustantivo del Trabajo. Esto para que lo tengan en cuenta algunos equipos.
Sí, de todas maneras, Oscar, yo hago la adición que ya le comenté. Estuve hablando con abogados, con gente que está trabajando el tema de los equipos y el salario de los jugadores y empresas que no reciben un peso porque están por fuera del mercado de producción en este momento y han tenido que prescindir de sus empleados o rebajarles el sueldo. Hay una parte que contempla el ítem de fuerza mayor. Seguramente que el tema vendrá con demandas y a un asunto y a un litigio jurídico, pero eso está pasando y se está haciendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo le había hablado a usted ayer y a los oyentes que iban 20 millones de personas despedidas. Pues hoy van 26 millones de personas sacadas de sus trabajos. Ahora, a mí me parece muy bien que a los empleados no se les pueda bajar el sueldo, como dice el ministro de Trabajo, pero uno tiene que pensar en las empresas, porque repito, no puede matar la gallinita de los huevos de oro. Si uno no llega a un acuerdo, como en el tema del fútbol, puede suceder que la empresa desaparezca, que el equipo desaparezca, y yo prefiero que estén todos los 600 jugadores de la A cobrando en sus equipos y no tener un torneo con 12 o 14 equipos y ver 200 jugadores sin empleo en el fútbol colombiano. César, para terminar por lo menos en el programa de hoy, porque sé que no nos vamos a poner de acuerdo usted y yo, le voy a hacer una pregunta. ¿Le creo más al ministro de Trabajo o le creo más a sus abogados? No, Oscar, es que yo ya lo primero que dije cuando le respondí era que yo no tenía razón. Ya el ministro le aclaró y gracias porque estaba equivocado, suficiente. No hay que ir más allá. Mire, más bien le leo este correo que me pareció muy bonito de una niña, de María Isabel Ramírez Peña. Lo leímos esta semana, pero escribe ella, María Isabel Ramírez Peña. Por cierto, soy una estudiante, tengo 14 años, los quiero mucho, gracias. Ya les había escrito mi mensaje, pero se me olvidó este detallito. Pues a María Isabel Ramírez Peña, de 14 años, muchísimas gracias por escucharnos. Voy a leer dos correos sobre la escogencia de los 10 mejores jugadores históricos del fútbol colombiano. Pero antes, Juan David Sánchez nos envía esta nota. ¿Se dieron cuenta que a César le faltó un jugador de los 10 mejores de Colombia? No dio sino 9. Juan David, fíjese la diferencia. Yo me di cuenta, pero no le quise hacer bullying a César, contrario a lo que él hizo conmigo el día que le di un suplente de los 11 que me pidió. Juan Fernando Lescano envía. Oiga, Oscar, los 10 pare, mejores... pare. Si se me quedó uno por fuera, si no di sino 9, yo hice la cuenta y a mí me dieron 10. Si di 9, métame a Iván Ramiro Córdoba, por favor. Pero la diferencia está en que yo no le hice bullying. Juan Fernando Lescano da estos 10, mucha atención. Higuita, Iván Ramiro, Osorio, Leonel, Rincón, Valderrama, Neider, Asprilla, Pipa de Ávila y Falcao. Y Francisco Quintero, desde Edimburgo, en Escocia, dice que su papá le dio estos 10. Córdoba, Armero, Chontico Gaviria, Iván Ramiro, William Ospina, Caimán Sánchez, Abel Aguilar, Brand, James y Falcao. Mire, lo único que le digo, Oscar, es que si usted va a jugar un partido y sale con 10 jugadores, el equipo contrario no se pone bravo. Pero si usted va a jugar un partido y sale con 12 jugadores, el equipo contrario lo mata. Eso sí, no me cabe la menor duda. Mire la nómina de los 10 mejores de afán, porque lo agarré cortico, de nuestro colega y compañero Gabriel Meluc, el editor de Deportes del Tiempo. Falcao, James, Pibe, Asprilla, Rincón, Willington, Maravilla Gamboa, Turrón Álvarez, Óscar Córdoba y Mario Alberto Yepes. Y nos escribe el capellán Marcos Alfredo Neira Serna, director de los Capellanes Cristianos de Colombia. Ustedes se refirieron a los capellanes en los equipos y don Óscar Rentería se refirió que ojalá los asistiera un buen pastor. Quiero hacerles notar que un capellán es muy diferente a un pastor. El capellán tiene especialidad deportiva y el pastor está para trabajar en la iglesia orientada a su grupo. Si ustedes me lo permiten, me gustaría ampliarles mi recomendación. Pues al capellán Marcos Alfredo Neira Serna, muchísimas gracias. Don Óscar se habló de capellán,
Yo hablé de pastor porque conozco que algunos equipos, a nivel del grupo de jugadores cristianos que tienen, se asisten en la dirección espiritual de algunos pastores. Le resumo estos correos. A Carlos Alberto Romero de Cartagena le cuento que centenares de veces César y yo valoramos más y nos gustó muchísimo más el gol de James Rodríguez al compararlo con el de Rincón. La propuesta de César Mendoza se ha estudiado, pero por ahora, al reanudar la liga, es casi imposible tener a los 20 equipos en una misma ciudad. Y para cerrar este corte, Diego Armando Díaz nos dice: el día de ayer se cumplieron 20 años del primer gol como profesional de Radamel Falcao, a sus 14 años en el Club Lanceros de Boyacá. El técnico era Hernán Pacheco y el rival era el Cóndor de Bogotá. En ese entonces Falcao le hizo el gol de cabeza a Neco Martínez. Fue épico, se quitó la camiseta y se arrodilló para darle gracias a Dios. Hombre, a propósito de este tema, vi el gol que lo repitieron en algunos programas de televisión. Lo teníamos ayer en conexión, no lo alcanzamos a pasar, pero quiero recomendarles la nota de Amílcar Lemus, que se puede conseguir en internet, sobre el primer gol de Falcao hace 20 años. Es una nota muy bonita, muy completa. Amílcar es un experto en la categoría B y hace un recuento de lo que eran Lanceros en ese momento y los compañeros de Falcao, y además publica las fotografías de las planillas de los dos equipos oficiales en ese partido. Escribe Juan Guillermo Becerra Ramírez. Dice: no estoy de acuerdo en la opinión que ustedes han esgrimido sobre la repartición de los derechos de televisión en los equipos de manera discriminada. ¿Acaso no todos los equipos son fundamentales para que el torneo funcione? Me parece discriminatorio argumento que en la primera A del fútbol hay equipos de primera y de segunda clase. ¿Acaso no todos los equipos ganaron su categoría de manera justa? Es cierto que hay equipos que tienen más trayectoria que otros, pero no veo qué derechos de televisión podrían cobrar con un torneo de solo 8 equipos que gocen de este privilegio. Lo que pasa, don Juan Guillermo, es que esa es una práctica que en el mundo entero se maneja así. Los equipos que tienen más hinchada, que tienen más títulos, que tienen más recorrido, que llevan más público a los estadios, que generan más rating en televisión, cobran más. Y nuestro argumento parte de ahí. Además, hay una manera práctica de defender los equipos más chiquitos que no pueden aspirar a más dinero en esos países donde la distribución es distinta, porque no han ganado títulos o porque no tienen mucha hinchada. Y es que se divida en 3 partes. Una tercera parte por rating de televisión. Una tercera parte por posición en el campeonato, donde entrarían a participar todos los equipos de menos condición. Y una tercera parte por historia e hinchada. Me parecería que es una manera justa, pero acatamos y leemos su descontento con la posición de nosotros. Estos son los días de Jorge Alberto Echeverry, Bran, Cañón, Arboleda, Valderrama, Córdoba, Rincón, Asprilla, Falcao, James y Andrés Escobar, ya fallecido. Y estos los días de Lucía Sosa, Falcao, Willington, Valderrama, James, Rincón, Iguarán, Asprilla, Yepes, Farid Mondragón y David Ospina. Mire, Oscar, que en la lista de toda la gente que nos ha escrito, y muchísimas gracias por hacerlo, y en la lista de las personas que tienen un recorrido en el fútbol, hay jugadores que no salen, que siempre coinciden. Falcao, James, el pibe Valderrama, el Tino Asprilla. Lo de Oscar Córdoba lo he visto ahí compartido con Mondragón y con Calero, pero esos 4 jugadores están siempre en las listas de todo el mundo. Ya seguimos. Nos escribe Henry Alfonso Hernández Rincón. Dice un detalle. En programa pasado le escuché a Oscar decir que Iván Ramiro Córdoba no estuvo en ningún mundial. Si no me falla la memoria, él sí estuvo en el 98. Solo que Bolillo lo mantuvo de suplente por el Chaca Palacios. Es totalmente cierto. En ese mundial, el titular en toda la eliminatoria fue Iván Ramiro Córdoba. Lo llevó a Francia el Bolillo Gómez, pero después puso al Chaca Palacios. Ese es uno de los pecados grandes que tuvo Hernán Darío Gómez como técnico de la Selección Colombia, porque nunca se entendió
porque el Chaca fue titular por encima de Iván Ramiro Córdoba, que era muy joven, pero triunfó en el Inter de Milán después durante muchos años. Es cierto, valoro muchísimo el correo, pero le tengo que aclarar al oyente que yo nunca he mencionado en este programa, ni en ningún otro, que Iván Ramiro Córdoba no jugó o sí jugó campeonatos mundiales de fútbol. Karen Acecas escribe así a elpulso@caracol.com.co. Como yo sé tanto de fútbol como ustedes de culinaria, me atrevo a hacerles algunas preguntas y espero respuestas convincentes. Yo le iré contestando, Karen, con muchísimo gusto. La primera, cuando Messi se retire, ¿en cuál equipo colombiano encajaría? Obvio, si tuviera el dinero para adquirir su pase. Yo le digo que en cualquier equipo futbolísticamente cabe Messi, pero por dinero, Nacional, Junior o América, ¿no? Sería más o menos la tripleta que lo pudiera contratar. La segunda, ¿qué pregunta les faltó hacerle a un deportista y que luego se arrepintieron de no haberla hecho? Muchas. Una vez le pregunté a Pelé qué pregunta hasta ahora en tantos reportajes no le habían hecho y él me contestó esa. La tercera pregunta de doña Karen. Como Oscar tiene 50 millones de euros para comprar a James, eso era una broma, doña Karen, se me ocurre preguntar, para César, ¿cuánto pagaría por Oscar si tuviera un precio? Para Oscar, ¿cuánto pagaría por César si tuviera un precio? Yo le contesto lo mío. A mí no me alcanzaría ningún dinero, ninguna plata del mundo. César vale muchísimo como amigo y como profesional. Yo a Oscar lo canjearía por mercados, porque ahora están muy escasos y le ayudaría a la gente más necesitada, advirtiendo que también es un hombre valioso e importante para la vida. Nos escribe, hombre, a propósito del tema Messi, de la pregunta que hace doña Karen, Messi cuadraría en cualquier equipo del mundo, en cualquiera, un jugador de ese talento, de esa categoría. Lo que pasa es que contratarlo pues es obviamente imposible. Y alguna vez la pregunta que se me quedó a mí fue precisamente con Messi en el Campeonato Mundial de Holanda en el 2005. Tuve algún problema con el técnico de Argentina en una entrevista. El hombre no me trató bien y yo al final le hice preguntas que no le gustaron. Y resulta que Ustari, que era el arquero de esa selección argentina, y Messi me ayudaban a pedir, a llamar los jugadores para yo entrevistarlos. En esa selección estuvo Fernando Gago, estuvo el Kun Agüero, bueno, había jugadores de un extraordinario nivel. Y a mí se me olvidó preguntarle a Messi y toda la vida me arrepentí después qué pensaba él del entrenador, porque en ese entonces no les gustaba a los jugadores de Argentina el entrenador que tenían. Nos escribe desde la ciudad de, bueno, no dice de dónde, Nicolás Iris, y pregunta, ¿qué hay de la vida de Lautaro Martínez? ¿Ya es jugador del Barcelona? ¿Sí puede encajar en el esquema del equipo catalán? Y si saldría alguno de los que están, pues le cuento que ya la Gaceta de los Sport ha dicho, de acuerdo a una información procedente de Argentina, de Víctor Blanco, presidente de Racing, que Lautaro Martínez está listo para el Barcelona porque Messi lo quiere. Y el jugador que saldría de ese tridente de ataque sería Griezmann, que no ha tenido una coincidencia total con Messi, con el resto del equipo, y lo quieren del fútbol de Italia y podría irse al fútbol de Italia. Si contratan a Lautaro, Oscar, no creo que se quede Griezmann en el Barcelona. Ese es el novelón ahora de moda, el de Lautaro Martínez. Ave María, resume estos correos. Para Luis Gonzaga le respondo, los goleadores del fútbol colombiano profesional son los siguientes en su orden: Galván, Valenciano, Londres, Pipa de Ávila y Palavecino. A Juan Manrique le digo que si no puede empezar el fútbol profesional, que genera tantos y tantos dineros, hablar del fútbol aficionado, del fútbol amateur es difícil por ahora. Aunque recochar es muy rico, pero vamos a tener que esperar por lo menos para el fútbol aficionado hasta que aparezca la vacuna. Y Mateus Feltrín Cuña dice a elpulso@caracol.com.co: soy brasileño y vivo en Sao Paulo. Escucho el Pulso todos los días porque me gusta mucho y también para mejorar mi español porque me agrada mucho el tema de los idiomas. Me gustaría saber cuáles idiomas extranjeros hablan ustedes y por qué les tocó aprenderlos. Mateus,
Hablar Ay, bien ay, un ay. idioma Que hable el extranjero políglota. No, Mateus, hablar bien un idioma extranjero es muy difícil. Mire, yo me defiendo algo con el inglés y con el portugués. Y molesto a César diciéndole aquí pasito que hablo alemán, pero eso aquí entre los dos, don Mateus, aquí es solamente entre los dos. Don Mateus, yo trato de defenderme con el español. Trato. Nos escribe John Jairo Niño. Quisiera preguntarles cuál ha sido la máxima goleada que un equipo europeo le ha propinado al Barcelona de España, en donde hubiera participado un jugador colombiano y que además haya marcado. Si mal no recuerdo, ha sido el grande Faustino Asprilla, el que en mi opinión ha sido el mejor jugador colombiano de la historia. La verdad es que no sé, y no sé cómo buscar la información, porque usted habla de la derrota más grande del Barcelona con un gol de un jugador colombiano, pero sí le voy a recordar las derrotas más poderosas del Barcelona. El Athletic Club de Bilbao le ganó 12-1 al Barcelona en 1930. No había colombianos, por supuesto. El Real Madrid le metió 8-2 al Barcelona en la temporada 34-35. Y de las más recientes, de las últimas, recuerdo la goleada del Real Madrid al Barcelona, temporada 95-96, con el equipo de Sanchís, de Hierro, de Laza, de Luis Enrique, de Ladrup, de Raúl, de Zamorano, donde el Real Madrid pues le dio una bailada al cuadro Barcelona que todavía la gente recuerda. Carlos Julio Melo Buitrago escribe a elpulso@caracol.com.co. Aprovechando que don Oscar esta semana se ha convertido en el paladín de la moral, quisiera saber qué opina del señor Flavio Torres, a quien sí se le comprobó que les pide regalitos y dinero a los jugadores para ponerlos a jugar, o solo su brazo justiciero es para Luis Augusto García. Carlos Julio, un día me escandalicé cuando Labruna era director técnico del Deportivo Cali. En una entrevista me dijo, yo le cobro un porcentaje a los jugadores que traigo. Eso se acostumbra en mi país y está en el contrato que firmé con el Deportivo Cali. Pues me asombré y de inmediato le pregunté a un directivo del Deportivo Cali y me dijo, es cierto, esa es la verdad. Así está el contrato y así se firmó. En el caso de Flavio, pues tendría que mirar los contratos a ver si también está estipulado. De raro no tiene nada. Pero yo entiendo que no fue así, además eso no suena bien. Pero recuerdo un caso particular distinto al que menciona el oyente, cuando Faustino Asprilla jugaba en el Parma e integraba la selección Colombia, Faustino les llevaba regalos a todos los jugadores de la selección, al cuerpo técnico, a los utileros, a los masajistas, a los médicos, les llevaba regalos. Recuerdo que una vez a todos les llevó regalos desde Italia, porque siempre Faustino ha sido un hombre generoso. Germán Cabrera Solarte nos pide que por qué no pasamos en el pulso los relatos de los mejores locutores y narradores de Colombia, que sería muy bueno escuchar las voces. Bueno, eso lo está haciendo Diego Roda en el bar, sale bastante bien. Nosotros aquí, por el estilo del programa, no acostumbramos pasar ese tipo de voces. Los históricos de Francisco Santa Cruz, Óscar Córdoba, Iván Ramiro, Yepes, Cuadrado, Willington, Valderrama, James, Falcao, Asprilla y Rincón, y los de Juan Pablo Fernández, que dicen así en el 88 y por lo tanto menciono los que he visto. Óscar Córdoba, Iván Ramiro, Valderrama, James, Falcao, Asprilla, Juan Pablo Ángel, Jerry Mina, Duván Zapata y Fabián Vargas. Escribe Nelson Giovanni Molina Realpe, técnico administrativo de la Contraloría General del Cauca, vive Popayán. Dice, disfrutemos lo nuestro, a nosotros nadie nos quita lo bailao. En el Mundial Brasil 2014, Colombia puso el fútbol y Alemania se llevó la copa. En el Mundial del 82, Brasil puso el fútbol e Italia se alzó con la copa. En el 78, Holanda puso el fútbol, Argentina campeón. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en la historia y que algún día, no muy lejano, seremos campeones del mundo. Solo nos lo tenemos que creer. Bueno, hay que creérselo, hay que tener jugadores, hay que tener organización. Y hay una cosa que yo toda la vida, Oscar, decía que había que tener para ser campeones del mundo, y es la comunión de todos, la unidad en esa fuerza espiritual que tiene que hacer un país para que un equipo gane.
pero estaba equivocado. La selección de Bilardo en el 86 llegó en medio de las críticas de una pelea con la prensa impresionante y no pasó absolutamente nada con ella. La selección de México 70 llegó criticada porque al final el técnico llevó muchos jugadores de ataque. El tema fue tan complicado que al técnico lo sacaron faltando 2 meses y pusieron a Mario el Lobo Zagallo. La selección de Inglaterra en 1966 llegó criticadísima y al final quedó campeona del mundo, claro, con un gol bastante raro, una pelota que nunca se supo si entró o no de picabarra en el partido final ante Alemania. Lo que digo es que hay muchas selecciones que llegan en medio de la incredulidad y ganan, y a veces es mejor así. Edward Cortés escribe desde Cúcuta. Óscar, quiero contarle una anécdota de mi vida donde usted tuvo mucho que ver. Cuando cursaba séptimo perdí en el primer periodo 4 materias. Recuerdo que el día que me entregaron la libreta era un lunes, día que transmitían Chiva Deportes, su programa por Telepacífico. Mi mamá estaba muy molesta y recuerdo que no me había pegado, pero respiraba profundo para no hacerlo. Justo en ese preciso programa usted estaba muy molesto por los actos de indisciplina del Palomo Zuriaga y expresó todo lo que sentía. Eso le subió a mi mamá la motivación y me dio una pela que nunca olvidaré. Desde ese día siempre gané todas mis materias hasta graduarme. Mis 10 jugadores son Óscar Córdoba, Alexis García, Cuadrado, Asprilla, Rincón, Falcao, James Yepes, Willington Ortiz y el Pitufo de Ávila, mi ídolo en la mechita. Muy bien, hacemos una pausa, fíjese usted, don Óscar Rentería recuperando malos estudiantes. Ya seguimos en el pulso. Una encuesta de Datexco realizada en Bogotá, Medellín y Cali habló sobre las preferencias de la radio en esta pandemia, en este encierro. Primero dice que el 86% de la radio la escuchan por compañía, el 69% porque la información que brinda es confiable y el 92% para divertirse y distraerse. Además dice la encuesta de consumo de radio de Datexco que el 61% de los oyentes han aumentado sus horas de radio, el 38.8% oye más de 3 horas diarias y el 61.1% entre 1 y 3 horas diarias. Es decir, Óscar, que casi todo el mundo oye radio y los deportes ocupan un lugar preferencial. Hombre, ¿sabe que Carlos el Pibe Valderrama, el gran Pibe Valderrama, nos mandó un audio con la selección ideal de Colombia para él en toda la historia? Lo curioso es que no se incluye, y no incluir al Pibe Valderrama en la selección ideal de toda la historia sería una herejía futbolística. Aquí está el Pibe. El Loco Higuita, Chonto Herrera, Coroncoro Perea, Andrés Escobar, el Flaco Hoyo o Wilson Pérez. En el medio, Freddy Rincón, Bernardo Redín, Didi Valderrama. Delantero, Faustino Asprilla, el Tren Valencia y Arnoldo Iguarán. Todo bien, un abrazo. Yo soy el asistente técnico porque el técnico es el profesor Maturana. El asistente técnico Pibe Valderrama. Qué maravilla, ¿no? Qué bueno. Además metió todo el combo de él, todo su combo. Claro, incluyendo a Carlos Mario Hoyos. Sí, Carlos Mario Hoyos o Wilson Pérez de lateral izquierdo. Es que le cuento que el lateral izquierdo es bien complicado en la selección ideal. Yo, por ejemplo, tengo a Diego León Osorio, pero ahí están las opiniones. Óscar, ¿vio las declaraciones de Carlos Vaca contra Pekerman que le dio a los colegas de ESPN? Sí, y me sorprendieron, ¿sabe? Me sorprendieron porque algunas de sus razones no son justas. Pero de todas maneras yo creo que es normal que después de tanto tiempo un jugador manifieste su inconformidad. Yo creo que es normal. Hubo jugadores que no fueron tenidos en cuenta, otros que al final no fueron convocados para el Campeonato del Mundo. Él dice que cuando iba a comenzar el Mundial del 2014, yo estuve de titular 2 días antes y en una práctica me sacaron a mí y metieron a Víctor Ibarbo, que llevaba muy poquitico tiempo en la selección, que eso le había dolido bastante. Y dijo que contra Japón yo era el titular cuando estábamos entrenando. Y la noche antes del partido, el profe me llamó a su habitación casi a la 1 de la mañana y me dijo que iba a jugar Juan Guillermo Cuadrado. Fue un momento muy duro. Yo lo entiendo, Óscar, eso pasa con todos los jugadores. Y los técnicos tienen que tomar
esas decisiones. Y fíjese que al final la decisión de Cuadrado por Vaca a futuro no fue tan mala, ¿no? Mire, a mí me gusta que el jugador proteste cuando no juega. Ese jugador a mí me llama la atención y me agrada. Pero hay una cosa, Carlos Vaca ha sido un jugador de un rendimiento muy irregular. Yo inclusive tuve una polémica con usted y con algunos oyentes del Pulso porque lo ubiqué en la selección ideal de los jugadores más importantes del Junior en toda su historia. Y la verdad es que no me arrepiento de eso, pero el fútbol de Carlos ha sido irregular. Hoy, por ejemplo, antes de la pandemia, Carlos Vaca ha perdido mucha importancia en el fútbol europeo y eso tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? No entiendo, pero que la ha perdido, la ha perdido. Y hablando de grandes jugadores, César, la revista británica 442 ha elegido los 25 mejores jugadores de los últimos 25 años. La lista es de unas figuras impresionantes. Messi, Cristiano, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi, Iniesta, Maldini, Baggio, Rivaldo, Cannavaro, Giggs, Kaká, Rooney, Figo, Batistuta, Cantona, Modric, Busquets, Raúl, Scholes, Romario, Sergio Ramos y Buffon. ¡Qué cantidad de figuras! ¿Cuánto valdrán estos 25 jugadores a precio de hoy? La mitad de lo que valían antes de la pandemia, con toda seguridad. Mire, dos noticias de Inglaterra. Roy Keane criticó fuertemente a los clubes de la Premier League por obligar a los jugadores a tomar recortes salariales durante la actual crisis del coronavirus. Dijo que esto eran tonterías, que no lo debían hacer. De todas maneras, lo están haciendo en el mundo entero porque el asunto está muy, muy complicado. Y el empresario Gary Hoffman fue nombrado nuevo presidente de la Premier League, por lo que trabajará junto al actual presidente ejecutivo, que es el que opera toda la parte logística de la Premier, Richard Masters, para dirigir esa liga. Es un banquero, tiene 59 años y va a suceder en el cargo desde el 1 de junio a una mujer que fue exitosísima, Claudia Arney. Dos noticias. Gracias a la Embajada de Brasil, regresarán 180 personas de Arabia Saudita. A lo mejor en ese vuelo se incluye a Gustavo Cuéllar. Y hay un titular de la prensa española de Sport que dice miedo a volver. Los jugadores de hasta 6 equipos de primera división en España están dispuestos a plantarse y no jugar porque consideran que no hay seguridad. ¿Cómo le parece? Ahí hay un tema complicado y en Alemania, aunque el asunto del coronavirus se ha manejado con celo y con eficacia, también hay un grupo de jugadores que están en contra. La final de la Copa de Alemania, que debería jugarse el 23 de mayo en Berlín, fue aplazada para una fecha por definir, pero la Bundesliga sigue en la intención de regresar con el fútbol a puerta cerrada el 9 de mayo. Esta semana se deberían jugar las semifinales. Bayern Múnich ante el Eintracht Frankfurt y el Bayer Leverkusen ante el Saarbrücken de cuarta división. Esperan que esos dos partidos de semifinal se jueguen el 9 de mayo. Mientras el Tutto Sport, periódico italiano, dice que el fútbol en ese país será del 6 de junio al 2 de agosto, quiero comentarle que en Francia el ministro de Trabajo, creo, de Salud, un ministro en Francia, ha dicho que los jugadores tienen que salir al terreno de juego y jugar con tapabocas. Pues hombre, yo al principio lo vi como raro eso, pero César, ¿podrían jugar con tapabocas? ¿Por qué no? Yo no creo que sea tan incómodo jugar con tapabocas en la cancha. ¿Por qué? Si algunos se han colocado hasta máscaras, cuando tienen problemas de operación de nariz se colocan máscaras. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y además han dicho algunas empresas que tienen que ver con sanidad y deporte que podrían perfectamente fabricar tapabocas para jugar partidos de fútbol. Yo creo que esa posibilidad realmente puede ser clara. Oscar, usted que es el que tiene billete para comprar jugadores, ¿pagaría 50 millones de euros por Luis Suárez, el colombiano del Zaragoza? Primero, César, terminemos con ese cuento de los 50 millones de euros que yo lo dije en broma. ¿Yo qué voy a tener? No tengo ni siquiera un euro en mi casa, ni uno. Ahora, 50 millones de euros por el colombiano Luis Suárez, pues me parece que ser goleador de la segunda división en España, eso tiene un precio. Y si dan tanto dinero por otros jugadores que no son colombianos, ¿por qué Luis Suárez no puede valer eso? Digo yo.
Es el actual goleador de la Liga Segunda en España y eso tiene valor y ojalá que los cobren y que los paguen. Sí, usted siempre es generoso con el tema de la plata de los demás. Lo que pasa, Oscar, es que el Watford ha dicho que aspira a recaudar 50 millones de euros cuando venda a Luis Suárez. Yo la verdad es que no creo, y menos hoy, con pandemia de por medio, que un jugador de segunda división en España pueda costar 50 millones de euros. El tema y la ventaja que tiene Luis Suárez es que lo quieren varios. Lo quieren Lazio, Nápoles y Atlético de Madrid. Por lo menos lo están siguiendo. Ahora, 50 millones, Oscar, me parece realmente mucho dinero. Y el Leicester, que ha estado interesado en Alfredo Morelos, parece que ha desistido de la posibilidad de esa contratación por dudar del carácter del futbolista colombiano. Dos noticias también de jugadores colombianos en Millonarios. Santiago Montoya ya fue habilitado, recibió alta médica y lo de Luciano Ospina sí me entristece, hombre. Desde el 16 de marzo está buscando una operación de la rodilla izquierda, pero con estos problemas del coronavirus va a tener que esperar más. Y es una tristeza porque se le enredó el tiempo de recuperación. Este era un periodo para poderse recuperar sin perjudicar mucho su participación en ligas. Mire, la FIFA va a repartir entre sus 211 federaciones 150 millones de dólares, que representan los fondos pendientes destinados a cubrir gastos operativos entre el 2019 y el 2020. Le correspondería a cada federación algo así como $500,000, que es una platica que por esta época cae bastante bien. En este momento se estarían preguntando los de la oposición en Colombia, oposición a la DIMAYOR, ¿cuánto nos va a tocar? Y seguro que ya están llamando a la federación y a la DIMAYOR para que les den plata porque para eso son muchísimos. ¿Sabe qué me encantó, Oscar? El elogio que hizo el Papu Gómez, que es tal vez el jugador que más surte de balones a Duván Zapata, del colombiano en una comunicación en vivo por Instagram con el exdelantero Cristian Vieri. Dijo, el físico de Duván, solo digo que las pantalonetas parecen calzoncillos en él. Cuando arranca nadie lo puede parar y hay que choques con él. Vuelas. Muy buen elogio del Papu Gómez, que también se refirió a Luis Fernando Muriel, que siendo suplente y entrando apenas a ratos, ha marcado 14 goles con el Atalanta de Italia. Se lo escuché esta mañana en 6 AM y me gustó muchísimo. Habla muy bien de Duván Zapata, jugador de una fuerza increíble y de muchos goles. Oiga, siguen más protestas de jugadores españoles con el asunto este de volver a jugar en los estadios a puerta cerrada. Varios equipos, entre ellos Racing de Santander, de la segunda división, han afirmado estar en desacuerdo con el protocolo y el hecho de utilizar tests en jugadores cuando los responsables de la salud lo necesitan más. Así que la Asociación de Futbolistas de España ha trasladado la preocupación de los jugadores al Ministerio de Sanidad para que aclaren si los clubes están autorizados para hacer esa cantidad de pruebas a futbolistas. Esto me obliga a hacerle una pregunta, porque yo no conozco, y por eso le pregunto a usted, de pronto lo ha averiguado. ¿Todos los jugadores de Colombia están conscientes de la responsabilidad que tienen de volver a jugar con el coronavirus en marcha? ¿Todos han dicho vamos a jugar? ¿Alguno no se ha negado a jugar porque interprete que la seguridad en el momento no es la mejor? ¿Usted qué sabe? No sé nada de eso, Oscar, no sé cuál es la posición de los jugadores. Lo único que le digo es que todos quisieran que el fútbol volviera. Ahora, las medidas de seguridad, ese es un tema que habría que preguntarlo. Ya seguimos y ya viene don Guillermo Ruiz con el álbum del pulso. Me dejó don Guillermo Ruiz la lista de sus 10 mejores jugadores de Colombia de toda la historia. Ya vamos a ir con él. Willington Ortiz, Delio Maravilla Gamboa, El Pibe Valderrama, Chonto Gaviria, Iguarán, Alejandro Brán, Óscar López, Óscar Córdoba, James Rodríguez y Falcao García. La madre de Gonzalo Higuaín está enferma y es posible que por eso él se venga a jugar a Sudamérica y no lo haga en Europa. A propósito, una curiosidad, César, ¿usted recuerda por qué le dicen a Higuaín el Pipita? No recuerdo. Pues yo le voy a recordar. Resulta que al papá, a Jorge, le llamaban el Pipa, porque tenía la nariz grande y pronunciada como una pipa. Y claro, el hijo heredó el sobrenombre y por eso le llaman el Pipita Higuaín.
Hablando de hijos, le voy a contar otra noticia. El hijo de Zidane, ¿cómo le parece a usted? Podría ser el arquero de la selección de Argelia. Luca llama él. ¿Por qué motivo? Porque está trabajando con el Racing, es el portero titular del equipo Racing, pero las raíces de los Zidane son africanas y Luca podría ser el arquero de la selección de Argelia y a él le gustaría. Son argelinos realmente. Ahora, lo quiso meter en el Real Madrid, al final no se le dio. Noticias rápidas. El entrenador argentino Ricardo Lavolpe, a sus 68 años, anunció su retiro como técnico y dijo que pretende continuar ligado al fútbol, pero en otras funciones. La MLS postergó el reinicio de los entrenamientos de sus equipos como mínimo hasta el 15 de mayo, como medida de prevención. Los clubes en el fútbol de Estados Unidos tenían previsto regresar hoy y la Federación Italiana fijó como tope máximo el 2 de agosto para terminar la temporada 2019-2020 de la Serie A, que estaba prevista para el 30 de junio. La medida se tomó por la recomendación de FIFA y UEFA. Ahora se espera la negociación entre las ligas y la Asociación de Futbolistas. France Football publicó los 5 mejores volantes de la liga francesa en la temporada interrumpida. El primero, Ángel Di María del Paris Saint-Germain, el mejor pasador de Europa en promedio de asistencias. Segundo, Eduardo Camavinga del Rennes. Tercero, Marcos Verratti del Paris Saint-Germain. Cuarto, Baptista Santamaría del Angers. Y quinto, Benjamín Burigo del Rennes. Volvió a decir Dani Alves que su ilusión es jugar con el Boca Juniors de Argentina. Y hablando de Argentina, a ver a usted qué le parece esto. Una compañía tecnológica argentina propone un pasaporte de inmunidad que pueda ir incorporando hinchas sanos a las canchas cuando las autoridades lo permitan, sin riesgos a terceros. Si está lejos el fútbol a puerta cerrada, usted puede imaginar, con pasaporte de inmunidad o sin pasaporte, habilitar ya a los hinchas para que vayan entrando a los estadios. Lo veo bastante difícil y bastante largo en el tiempo para verlo realidad. Pero igual, todo el que quiera ir a un estadio tiene que pasar por controles. Inicialmente, los que hacen parte del espectáculo. Y en la medida en que se vaya permitiendo público en los estadios, también van a necesitar un control. Y a mí lo del pasaporte no me parece tan descabellado. Es como cuando usted va a viajar a Brasil o al África. Le exigen en el aeropuerto la vacuna contra la fiebre amarilla. Aquí es igual, le pueden perfectamente pedir la vacuna contra el coronavirus. Faustino Asprilla retó a los potenciales nuevos dueños del Newcastle clasificar al equipo en Liga de Campeones. El dueño del Newcastle, donde jugó Asprilla, es Mike Ashley. Está en conversaciones para vender el club al consorcio más importante del mundo hoy para comprar franquicias deportivas, que es PSP, Capital Partners. La cifra, 370 millones de dólares. Es increíble que en estas épocas de coronavirus, estos fondos de inversión y los árabes hablen de cifras tan astronómicas para comprar equipos. Otra del novelón de Lautaro. Si no llega al Barcelona, el equipo catalán ya está hablando con el papá de Timo Werner, un futbolista alemán quien actúa en el Leipzig. Tiene 24 años. Además, es un gran jugador y dicen que vale 60 millones de euros. Ya está con nosotros don Guillermo Ruiz para el álbum del pulso. Caracol.com.co, ingresan en su computador, en su teléfono, el pulso del fútbol y álbum del pulso. Don Guillermo, ¿cómo está usted? Un cordial saludo, César, para ti, para Óscar y para toda la gente que nos escucha en el pulso del fútbol. Bueno, Guillermo, ¿esta foto a qué corresponde? El Deportivo Cali fue subcampeón de esa Copa Libertadores de manos de Bilardo, 1978 final ante Boca. Esta es la nómina del Deportivo Cali, subcampeona en 1978, dirigido por Carlos Salvador Vilardo. En la parte de arriba está el Rafael Otero, la Tortuga, volante, Ángel María Torres, Fernando el Pecoso Castro, en la final no estuvo, el que jugó fue Heriberto Correa,
Henry Caicedo, Miguel Escobar y Pedro Antonio Sape. La línea defensiva conformada de esta manera por el señor Bilardo. De Otero puedo decir que era lento pero bueno. De Torres, centros perfectos. Del Pecoso, mentolato y alfileres. De Caicedo, clase e indisciplina. De Miguel Escobar, quites deslizantes muy buenos. Y de Sape, un arquerazo. El Pecoso no jugó la final porque o si no eso hubiera sido a otro precio. Vamos con los hincados, don Guillo. En la parte de abajo la fotografía muestra a Diego Umaña, un volante creativo. Está Antonio Landucci, William Ospina, marcador derecho, Néstor Escota y el Tigre Benítez. De Umaña, Guillermo y César puedo decir talento. De Landucci, equilibrio. De Ospina, recursivo. De Escota, muchas anotaciones. Y del Tigre Benítez, también goles y muchos de cabeza. Escota, Benítez y Ángel María Torres era una delantera espectacular. ¿Cómo jugaba don Guillo este cuadro de Bilardo? El Deportivo Cali era un equipo defensivo, sin duda un equipo muy bien parado en la parte de atrás, con dos centrales de muchísima categoría, como eran Henry Caicedo y Miguel Escobar, y laterales de muy buena salida. En el medio campo estaba Diego Umaña, que era el cerebro del equipo sin duda, en compañía de Antonio Landucci y Otero, que también jugaba en la mitad de la cancha. Y arriba, un tridente difícil de conseguir en el fútbol de hoy. Ángel María Torres, Néstor Leonel Escota y Alberto Benítez. Un partido muy difícil, tanto en Cali como en la Bombonera, donde el Deportivo Cali no se encontró. El Boca le pasó por arriba sin duda, en un partido difícil, pero fue uno de los logros más importantes del Deportivo Cali y del fútbol colombiano en esta época, 1978. Recuerdo que en la Bombonera, César y Guillermo, nos mató el miedo en algunos jugadores. Eso fue fatal. Don Guillo, muchísimas gracias y así llegamos al final del Pulso del Fútbol, el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos y muy buen fin de semana. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.